Muy buen día, amada familia en Cristo Jesús de vida abundante. Sean bienvenidos a otro servicio más en este precioso día domingo. Eh, Bendiciones para todos ustedes, esperando que Dios nuestro Señor se manifieste en cada uno de ustedes y que su palabra, que esta mañana la vamos a compartir con ustedes, sea de edificación para sus vidas y fortalecimiento para nuestra fe. Vamos a dar inicio a nuestro mensaje y voy a suplicar que inclinen sus rostros para pedir la dirección del Señor. Padre eterno y misericordioso Dios, soberano, te damos las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de compartir con nuestros hermanos tu santa palabra, Padre. Te pedimos que tú la bendigas y que tomes el control y la dirección de todo lo que nosotros vayamos a realizar en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, te damos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, con la función y la responsabilidad de poder presentar un trabajo de investigación, he estado estudiando el Evangelio del apóstol San Juan. Muchos de ustedes preguntarán por qué es que estamos, si no repitiendo, al menos insistiendo en este Evangelio. Pero la verdad es de que es un Evangelio que tiene una riqueza de material bíblico y doctrinal. La verdad, el apóstol San Juan, que fue uno de los discípulos del Señor, que fue testigo ocular de muchos milagros, de muchas intervenciones de Dios, de muchos actos especiales en la vida de muchas personas. Puedo relatar y voy a insistir. Cuando tiene la entrevista con Nicodemo, cuando tiene la entrevista con aquel gran judío Natanael, cuando tiene la entrevista con la samaritana y cuando se entrevista con aquel oficial del ejército del imperio. Hermanos, esto nos deja en el entendido de que nuestro Señor Jesucristo estaba interesado en que su obra redentora y el mensaje que traía tanto para judíos como para gentiles se hiciera presente en este ministerio. La oportunidad, como él se identificaba, él era la puerta, él era el camino, la verdad y la vida por el cual muchos se podrían acercar al trono de la gracia del Padre. Es así como esta mañana de este Evangelio, hermanos, el capítulo 14, específicamente, ya los hermanos que tuvieron a su cargo la lectura de la palabra, de la porción bíblica, ya nos leyeron. Pero esta mañana, hermanos, que podría titular el mensaje y la enseñanza como una vida plena en Cristo o la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Sea como ustedes lo quieran acomodar, estos dos títulos yo los estoy manejando así. Y para que podamos comprender, hermanos, cuál es ¿cómo se llama? La porción bíblica base, y les invito nuevamente, vamos a leer, hermanos, que busquemos para saber más o menos el concepto de plenitud en la carta a los Colosenses. Yo sé que esta no es la lectura, o sea, la porción bíblica de fondo. Esto es solo para que nosotros podamos comprender qué es la plenitud en Cristo. En Colosenses 2, de los versículos 8 al 10, Colosenses 2, 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo,
y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese sería un concepto, hermanos, que nosotros manejamos con relación a la plenitud de Cristo, o sea, la plenitud de la deidad en Cristo Jesús. Es lo que nosotros manejamos, y para eso esta mañana yo les invito a que nos introduzcamos en este material y qué beneficios hay de vivir una vida plena en Cristo Jesús. ¿Cómo el creyente o hijo de Dios puede tener una vida plena y victoriosa en Cristo? Eso no lo podríamos preguntar, hermanos. Y yo les voy a decir una cosa. Se tiene claro que cuando una persona acepta a Jesucristo, lo hace por fe. Lo hace por fe. Y esto redunda en muchos beneficios para el que hace. Primero, pues tenemos el regalo de la vida eterna. Tenemos ese precioso regalo, el perdón de nuestros pecados y la salvación, pues, que ese es un don gratuito. Ese es un regalo divino. Pero, hermanos, para poder seguir en esta línea, para seguir en este camino que Dios nos traza, el miércoles pasado yo les estuve hablando sobre el pastor y las ovejas, como el que nos guía y nos va llevando, que es una porción que está también en este evangelio. Entonces, en esta oportunidad, ¿cómo es que podemos llevar, alcanzar la victoria con la plenitud de Cristo en nuestras vidas? Y la verdad dice que como nosotros somos muy débiles, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa nos debilita y todavía estamos propensos a la tentación, a caer de la gracia del Señor. Ese es el lenguaje que manejamos. Cuando nos alejamos de la comunión con Dios, no estamos viviendo una vida plena en el Señor, pues. Y ustedes no me dejarán mentir, en la historia de la iglesia, no digamos la iglesia apostólica, sino la iglesia de nuestros días, hermanos, podemos ver que muchos hermanos se debilitan en su fe en Cristo Jesús cuando nos alejamos de la comunión tanto con nuestros hermanos como la comunión con Cristo Jesús. Es muy importante, este es un elemento muy, muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta diariamente. Es por eso que nosotros como pastores les insistimos y les pedimos a nuestros hermanos de la congregación que no dejen de orar, que incluso entre sus oraciones nos incluyan, porque nosotros no somos fuertes, aunque estamos en un ejercicio constante de la oración y clamándole a Dios que nos dé fuerzas, siempre somos blanco de los dardos del enemigo, según la palabra de Dios. Entonces, nuestra vida plena en Cristo Jesús, hermanos, es cuando recibimos de Él esa fuerza poderosa. Y en la porción bíblica que nosotros leímos, vamos a ver uno de los versículos que nos habla el apóstol Juan. Dice en el versículo 14, verso 15, perdón. Dice, si me amáis, guardad mis pensamientos. Y la verdad que es así como nosotros vamos a demostrar el amor de Dios. Y eso es una cosa muy importante, hermanos. El amar a Cristo y obedecerlo son dos elementos que van juntos, van unidos. Amar a Cristo es obedecerle en sus mandamientos. Dice él, si me amáis, obedecéis, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Ese guardar implica
obediencia a sus mandamientos, tener presente lo que Él nos reclama. Y recordemos nosotros que los 10 mandamientos que dictó Jehová a Moisés los grabaron en una piedra, ¿verdad? Entonces podemos decir en un corazón de piedra. Pero Jesucristo demandó de nosotros en tan solo 2 mandamientos que resumen los 10 del monte Sinaí, los resume, esos 10 los resume solo en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es uno. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor. Esa es la doctrina, la sana doctrina que nosotros debemos poner en práctica diariamente. Es así como nosotros le vamos a demostrar amor a Dios. Y miren, hermanos, este mandamiento que el Señor nos deja es un mandamiento con promesa. Y lo vamos a ver más adelante cómo es que se cumple en él. Lo que sigue dice en el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta promesa, hermanos, el cumplimiento de estos mandamientos, de amar al Señor, de amar a nuestro prójimo, tiene la respuesta de Dios que Él clama al Padre. Y aquí hay una cosa muy importante. Fíjense ustedes que cuando el Señor Jesucristo le clama al Padre, el Padre le responde y está esa promesa en acción. Porque recordaremos más tarde cómo es que después de que Jesucristo muere en la cruz y luego resucita y está en la tierra en un tiempo prudencial, luego su ascensión al cielo, él es alzado por los ángeles, se lo llevan. Hay una situación aquí que entristece a muchos. Previo a su ascensión al cielo, hay un decaimiento espiritual en los apóstoles y en los seguidores. Yo miraba la figura, hermanos, que cuando nosotros, como padres de familia, íbamos a dejar a nuestros hijos por primera vez al colegio. Y los dejábamos ahí con la promesa que los íbamos a ir a recoger después. Pero mirábamos su carrita de tristeza con la que ellos se quedaban. Algo así pudo haberse presentado cuando el Señor murió en la cruz, y para muchos pues aquí se terminó nuestro consuelo, porque en su ministerio terrenal Jesucristo no solo daba palabras de ánimo, no solo operaba milagros, también daba consuelo a aquellos que se sentían tristes. Recuerden ustedes que ya resucitado, cómo restauró a Pedro. Pedro estaba decaído totalmente, espiritualmente hablando, y físicamente, no digamos, pues. La dura tarea, y les voy a decir una cosa, hermanos. ¿Cómo se sentiría aquel hombre moralmente y espiritualmente después de haberle fallado al Señor? Pues recuerden ustedes, es muy, muy notoria en la Biblia, y está escrito ahí, pues, la negación de parte de Pedro al Señor. El negarlo fue una frustración moral y una debilidad espiritual. De esa cuenta, él consolaba, incluso ya resucitado, consoló a Pedro. Pero en vida, hermanos, él andaba dándole aliento a aquellas personas. Recuerden ustedes los milagros que operó en lisiados, en enfermos, incluso el consuelo que le llevó a las hermanas de Lázaro. Él era el consuelo. Entonces, cuando se menciona aquí, y yo rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. Pero en la Biblia, en el idioma griego,
Esa palabra otro se representa con dos palabras. Y una es la palabra heteros, que significa otro, pero cuando se menciona a otro objeto o otra persona de diferente calidad o diferente estilo o de diferente forma. Eso podría ser heteros. Pero aquí la palabra griega que emplea el escritor, el traductor de la Biblia, dice, es la palabra alos, que significa otro de igual modo, de igual forma, otro igual que yo, está diciendo Jesucristo. Cuando Él ruega al Padre por otro consolador, esa es la promesa, un consolador, otro igual que yo. Y bueno, era el Espíritu Santo de Dios, la misma sustancia deífica, o sea, la misma divinidad representada en el Espíritu Santo, el mismo consuelo, para que esté con vosotros para siempre. Este para siempre, hermanos, tiene un periodo que está representado escatológicamente, disculpe la palabra, pero el mensaje escatológico es que cuando se retire el Espíritu Santo de la tierra, viene un juicio tremendo. Entonces, eso ya es otro tema, pero les quiero decir, pues, cuando dice para siempre es una largura de días, es un periodo determinado de días. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos es ofrecido para los creyentes en Cristo, eso es muy importante, para los que tienen la fe en Cristo Jesús, para ellos es la promesa. Entonces, hasta nuestros días. Y nosotros, hermanos, seremos arrebatados, la iglesia será arrebatada y nos encontraremos con Él en el aire. Hasta ahí sería la función del Espíritu Santo. Entonces, ese consuelo va a estar vigente hasta ese día del arrebatamiento. Bueno, y luego seguimos con otro versículo que encontramos aquí, el 10, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está hablando de su segunda venida para nosotros, los creyentes de esta época, pero para sus discípulos les estaba avisando que vendría nuevamente después de resucitado. Recuerden ustedes que se presentó primero a las Marías ahí en el cementerio. Se presenta a aquellos viajeros que van hacia Emaús y luego a aquellos en el aposento alto. O sea, vendré de nuevo a vosotros. Es ese periodo que se cubre. Pero para nosotros, hermanos, los que no lo vimos en aquel tiempo, lo veremos pronto. Cuando Él en su segunda, en el encuentro que tengamos en el cielo con Él, lo veremos a Él cara a cara. Pero luego estaremos con Él. Esa es la promesa que nos tiene preparados para los que vivamos una vida plena en Cristo. Y recuerden, voy a insistir, una vida plena es permanecer en Él y obedientes a sus mandamientos, obedientes a su palabra. No crean ustedes de que mandamientos solo hay dos. Si revisamos la Biblia, hermanos, hay un sinfín, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un sinfín de mandamientos y que nosotros debemos de saber llevar. Y esos no están en una tabla, no están en una tabla, no están en una piedra. Esos están impresos en nuestro corazón. Bueno, y dice, la intermediación de Jesús ante el Padre, aquí en el verso 16 dice, rogará el Padre y os dará otro consolador. La intercesión de Jesús como sacerdote comienza cuando Él pide la promesa del Espíritu Santo. Y es que, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Es cierto que Jesús, cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, se operan cambios en nosotros. Hay cambios físicos, si ustedes quieren, ¿verdad? Porque los que éramos desordenados en nuestra vida y que tomábamos licor y todo, ya
nuestra figura física estaba deteriorada. No digamos la parte moral y espiritual en nosotros. No había nada. El Señor, que tuvo misericordia de nosotros, nos levantó, nos resucitó y ahora somos nuevas criaturas por la obra redentora, transformadora y regeneradora de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cosa muy importante, hermanos. En el verso 19 de este capítulo 14, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Este mensaje, vuelvo a insistir en esta palabra escatológica. Escatología es la doctrina que estudia los eventos por venir. Entonces aquí el mensaje que él manda es de que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, hermanos, Jesucristo dice en aquel día, el verso 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta es la promesa, precisamente, hermanos. Lo que está en el verso 20 es una promesa que nosotros tenemos que aferrarnos, que lo miraremos a Él. Él estará con su Padre y nosotros estaremos con Él. Miren, hermanos, o sea, esa reunión va a ser grandiosa. Jesucristo también estará con los discípulos. Esta es la promesa. Su ausencia será solo temporal. Además, dice, los discípulos tienen la garantía de la vida con la resurrección de Jesucristo. Ellos que fueron testigos oculares de la resurrección del Señor, tienen una fe fortalecida y tienen aquella esperanza. Murieron porque ellos están durmiendo. Murieron con esa esperanza grande que van a estar nuevamente con el Señor y lo verán. Nosotros, hermanos, dice la carta a los tesalonicenses, dice que nosotros también tendremos esa oportunidad. Si morimos ahora, tenemos esa esperanza que le veremos algún día, porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estén muertos. Luego nosotros, si es que estamos vivos, ¿verdad?, también seremos llevados con Él y le veremos en un acto sobrenatural y poderoso, en un abrir y cerrar los ojos estaremos con Él en su presencia. Dice que la clave dice, la comprensión de los discípulos de la unidad del Hijo con el Padre solo será posible hasta que nos volvamos a reunir. Nosotros vamos a ver eso, hermanos. Los discípulos tienen asegurado eso porque fueron testigos oculares de muchas cosas. Y ellos, cuando un testigo ocular nos deja esta escritura, esta palabra, esto nos debe llenar de mucha fortaleza, y es si nosotros tenemos esta vida plena en Cristo. Como les digo, la vida plena en Cristo es amar a Dios, amar a su Hijo Jesucristo, obedecer al Espíritu Santo, hermanos, porque si tenemos al Espíritu Santo, Él nos redarguye cuando nosotros cometemos alguna falta. Entonces, si nos redarguye, obedecer al Espíritu. Esa es la situación. Por último, para terminar, la clave para ser amado por el Padre y para que el Señor se manifieste a sus discípulos es amar a Jesucristo, lo cual se demuestra por la obediencia a sus mandamientos. Muchos que desobedecieron a esto fueron condenados a la vida, al fuego eterno. Y son muchos los que describe la Biblia de que estos no podrán ver la presencia de nuestro Señor en aquel futuro cercano. Y por último, hermanos, obedecer los mandamientos es muy
no es muy complicado para nosotros. Tomemos el ejemplo de que Jesucristo nos amó de tal manera que ofrendó su vida y que por Él, por ese acto maravilloso, somos llamados hijos de Dios. Yo espero, hermanos, que tengamos presente pues y en nuestro corazón guardemos estas recomendaciones para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Tiene sus beneficios, tiene sus objetivos claros. Yo les pido pues y les exhorto a que de una u otra manera, a través, si es que encontramos alguna incongruencia o que encontremos algún obstáculo o algo que no entendamos en la Biblia, hermanos, ahí están nuestros hermanos maduros en la fe. Consultemos a nuestros pastores, cualquier duda que tengamos, porque a veces el enemigo llega a nosotros y nos está hablando al oído, esto no es así, esto no es así. Y hoy, hermanos, estamos en una plena temporada en donde el vivir la vida en Cristo Jesús tiene muchos obstáculos porque el enemigo está tratando de obstaculizar nuestra vida activa en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que sea de mucha edificación para sus vidas y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.